Buenas noches, buenas tardes, perdón. Nos encontramos en la semana 1 del módulo número 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Luis Ángel Rodríguez y me da mucho gusto estar con ustedes en este primer espacio abierto con asesor virtual de la semana número 1, que contempla, la primera semana. En esta primera semana, como ya tenemos dos actividades integradoras, y a partir de esto vamos a empezar a explicarlas. Conforme vayan llegando a la reunión, voy a ir dando pie para algunas preguntas o dudas y después voy a explicar los contenidos completos del módulo. Les decía... Buenas noches, Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes, perdóname. Es la costumbre. Les estaba ya comenzando con la grabación, acabo de iniciar, y les decía que la unidad número 1, llamada Literatura, Arte y Expresión Comunicativa, tiene varios contenidos, es probablemente la que tenga menor cantidad de materiales presentes y se dividen en 5, no, es cierto, se dividen en 8 grandes materiales, que son la lectura, análisis de un texto, recuperando aprendizajes, textos literarios, literatura, fondo y forma, lenguaje literario, narrativa y poesía y lírica, más el foro aprendiendo, que no se considera material como tal, pero puede contener algunos elementos que pueden resultar útiles para todos ustedes. Como ya les había dicho, es un gusto estar estar aquí en esta reunión el día de hoy. Me alegra que a través de las personas que las acompañaron ya sea de su tutora del acompañamiento, de asesora de acompañamiento, y de su tutora me hayan expresado algunas preguntas, varias de hecho. Entonces, en las reuniones pasadas la reunión de esta semana, perdón, más temprano o los primeros días, le expresaron varias dudas a la tutora o a la asesora y ellas a su vez me la expresaron a mí, y entonces voy a desarrollar una parte de la dinámica de este espacio abierto, lo voy a dedicar a las dudas específicas, ya sea poner ejemplos dentro de la plataforma, ya sea a ayudarles con algunos recursos. Esta semana puse recursos como, a mí no me abría alguno de los recursos, entonces les puse algunos por ahí. Espero que si alguien no le abre o si alguien quiere leer una nueva versión, tanto de El Príncipe Feliz como de los textos que están ahí, puede hacerlo sin ningún problema. Y les repito que está abierto los canales de comunicación. La canción de oro también, perdón, para el Rey Burgués de la actividad integradora 1 y la canción de oro de la actividad integradora 2. Hay opciones para que ustedes puedan revisarlas. Y yo les decía que el horario de atención en mi caso es de las 3:30 a las 7:30, excepto los jueves, que estoy hasta las 8, porque nuestra reunión es a las 7 de la noche, dura más o menos una hora, y entonces hasta las 8 puedo responder preguntas. Recuerden que el horario es de 24 horas para responder los mensajes y 72 horas para cuestiones que conciernen a las actividades integradoras. Entonces voy a comenzar compartiéndoles la parte. Déjenme ver nada más si no se puede compartir ahorita, voy a tener que salirme, pero regreso en un momento para compartirles el módulo. No, esta vez sí se pudo, no había ningún problema. Se está mostrando la pantalla y en ella aparece el menú de las opciones. Voy a ir con algunas cosas que a lo mejor a algunos les parecen muy básicas, porque ya se han familiarizado, ustedes ya están familiarizados con la plataforma y con el menú de cada uno de los 3 módulos que han cursado hasta ahora, pero me voy a detener en algunos porque hay algunas personas que no revisan el contenido, entonces este video a lo mejor les puede servir de orientación. Si bien no sustituye el trabajo que ustedes tienen que hacer en la lectura, análisis y toma de notas, sí tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, en este video, para recordarles algunas cosas, los que vean el video, hay algunos puntos extra que yo les otorgo por tomar notas en sus cuadernos respectivos,
y enviármelas a mi correo, solo a mi correo. Entonces, es una dinámica que sirve para aquellos que están viendo el video. Por supuesto, si no la haces, no te resta ningún punto y no te voy a bajar ningún punto, pero si lo haces, pues tienes una ventaja, una adicional, que será un incremento de puntos, específicamente en las actividades integradoras, que son las que son mi responsabilidad calificar. Repito la información, ahorita les voy a decir cuáles, las voy a poner, que son algunos videos. De esos videos tienen que tomar notas o apuntes, no ahorita, después los pueden hacer en su casa, y me tienen que enviar una foto antes de el viernes. Bueno, el viernes es la fecha límite para enviarme una foto de sus apuntes. Cuando me envíen la foto de sus apuntes exclusivamente a mi correo electrónico, les voy a otorgar algunos puntos extras en las actividades número 1 y número 2. Espero que haya quedado claro. Si tienes dudas, Andrea, en cualquier momento me puedes interrumpir, no hay ningún problema. Retomamos lo que yo esté diciendo, pero si te parece que hay alguna duda, no hay ningún problema. También es importante aclarar que si tú tienes alguna duda específica y quieres preguntar y por alguna razón de tiempo no puedes quedarte la hora completa, puedes ver el video después y preguntar o bien salir de la sesión cuando tu duda esté aclarada. Esto para que se entienda que no los estoy obligando a quedarse durante toda la hora, pero lo pueden ver después. Entonces es importante que, por ejemplo, en otros grupos, en otras generaciones pasadas, pues ustedes algunas veces preguntaron cosas, se salían por cuestiones de tiempo, de trabajo, etcétera, familiares, yo qué sé, y después veían el video completo y me hacían preguntas durante la semana sobre el video. Entonces eso también es importante. Otra cuestión que fue también algo una práctica repetitiva en la generación pasada, fue que entraban el día miércoles y tenían la posibilidad de que si tenían dudas, podían entrar también el día jueves para expresarlas o bien para que resolviéramos algunos ejercicios. También hoy voy a hablar un poquito de cosas de plagio y sobre todo voy a hablar de fuentes documentales, que es algo que es bien importante para ustedes y que deberían lograr, de que deberían acostumbrarse, porque si no, eso les puede perjudicar en sus calificaciones directamente. Entonces, repito, Andrea, si tienes alguna duda o pregunta específica, pues házmela en cualquier momento, no importa que interrumpas, y en realidad no interrumpes, solamente es una pausa para que pueda explicar algo. Espero que haya quedado Muchas claro. gracias. Gracias. Sí, gracias. Entonces, bueno, voy a empezar con los contenidos del módulo. La unidad se llama Arte y Expresión Comunicativa, que es literatura. A lo mejor ustedes se han enfrentado a algunos textos literarios y en esos textos literarios preparé una presentación, ahorita se las voy a poner. Entonces, esperemos que entre y ya vuelvo a saludar y retomo. No hay ningún problema, pues tarda unos segundos. Hola Diana, buena tarde. Hola, buenas noches. Tardes, noches, no sé dónde estés, pero bueno, acá son tardes. Entonces, buenas tardes. Sí, tardes. Estaba explicando a grandes rasgos. Después, cuando coloque este video en el foro de novedades, podrás ver los primeros minutos, que son como 5 minutos. Expliqué a grandes rasgos la situación de la clase y ahora me estaba enfocando a esto. Les decía, bueno, eso creo que sí vale la pena repetirlo, Diana, que algunas de los materiales que voy a reproducir aquí, si tú me entregas tus notas de clase, más bien tus notas a partir de sobre todo los videos, y por ahí va a haber algún texto. Si me entregas notas de los videos, tú puedes hacerte acreedor a algún punto extra en las actividades integradoras 1 y 2. Son algunos puntos extras por cada una de los materiales que yo les pida. No son de todos, son algunos elegidos y ahí voy a decir cuáles. Incluso los voy a reproducir aquí. La mayoría son videos que no duran mucho, entonces voy a reproducirlos y de ese tienen que tomar notas. Pueden tomar notas ahorita, pueden tomar notas después, eso no es problema y eso serán acreedores a puntos extra. Si no lo hacen, no les voy a quitar puntos, solamente es un extra para ayudarlos y tienen como fecha límite el día viernes por la tarde, a las 7:30 termino el horario que les dejé en el foro de novedades. O sea, a las 7:30 es la fecha límite del viernes para enviarme esto y colocarles puntos extra antes de la próxima semana que se entregan calificaciones. Espero que haya quedado claro. Y si no, también otra cuestión que les pedí, y Diana, es
que me puedan interrumpir en cualquier momento. No hay ningún problema si ustedes, no hay interrupción, más bien es una pausa, donde una duda, un momento de duda, donde ustedes quieren preguntar algo y pues a partir de eso yo puedo contestar. Y bueno, estaba comenzando con esta parte del módulo y les decía que voy a abrir brevemente alguno de estos, luego voy a explicar las actividades integradoras. Hay una que les puse acá que es importante y bueno, repito, voy a abrir brevemente cada uno de los materiales que hay aquí. No son tantos. Después voy a explicar la actividad integradora, voy a ver las dudas que tienen sobre eso. Posteriormente voy a ver las dudas que ustedes tienen sobre que me enviaron a través de su tutora y de su asesora de acompañamiento. Y para finalizar voy a hablar un poquito de las fuentes y de el formato APA, que es uno que a veces les causa problemas y que van a ver muchísimo en el módulo siguiente, que es el módulo 5. Entonces, si en algún momento se mezclan los temas, pues repito, no duden en preguntarme. No tengo problema en ninguno y pues me alegra poder ayudarlos en este proceso del módulo 4, que es un módulo en el cual tienen que leer bastante. Entonces, pues la idea es que empiecen a acostumbrarse un poquito a eso, ¿no? El primer texto, que es el de la lectura, que se está proyectando en este momento, les viene, a grandes rasgos, es el proceso a través del cual nosotros podemos llegar a leer un texto. Esto ya lo habían hecho en el módulo anterior, aunque no con esta profundidad, pero les recomiendo que ustedes hagan, por ejemplo, que hagan hipótesis de lectura y nos dice que es una lectura exploratoria. Yo entiendo que eso les puede quitar un poco más de tiempo, cuando lo lean verán a qué me refiero, pero eso les va a permitir acostumbrarse a la lectura y a detectar mensajes que de otra forma no captarían y mensajes más o menos profundos, internos, que a veces no me doy cuenta si leo de manera de pasada o de manera rápida, ¿no? Entonces ahí viene la explicación, que es y lo que me interesa que revisen ustedes es la lectura analítica, donde se explica el desarrollo, la organización, las ideas principales, palabras desconocidas, ideas principales que puedan llamarle a ustedes. Entonces, todo eso está en la lectura analítica, pero el primer paso es la lectura exploratoria. Entonces, pues ojalá la pudieran poner poner en práctica primero revisando este texto. Luego ya tenemos algunas que son lecturas de comprensión y de búsqueda que probablemente en anteriores módulos también hayan revisado. Y esa es la primera, de la que me interesa mucho a mí es esta, que son el análisis de un texto. Voy a poner el video, no dura mucho, y de sí sería el primer texto que si ustedes toman notas y me las envían a mi correo electrónico, notas de su cuaderno y las envían a mi correo electrónico, se van a hacer acreedores a puntos extra en la actividad número 1 o 2. Son dos materiales que les voy a dejar. Cada semana serán 2 y serán 1 por cada actividad, ¿no? Excepto cuando haya foros. Cuando hay foros solamente dejo 1, que es de una actividad, que es la actividad escrita, la otra es en foro y ahí no otorgo puntos extra, solamente en este caso. Entonces, bueno, voy a ponerlo. Espero que si tienen dudas o preguntas, por favor avísenme antes de que ponga el video. Y si tienen preguntas sobre el video, lo voy a explicar de manera general. Del texto al contexto. Para aprovechar, comprender e interpretar un texto, es necesario que visualices claramente la información que los textos proporcionan con base en la realidad social que les rodea. De acuerdo con diversos especialistas en los campos de la sociolingüística, la etnografía del habla y la psicología social, la circunstancia social que rodea y se expresa en los textos es conocida con el nombre de contexto. Lo importante en los contextos es entender que los diferentes escritos, documentos o libros a los que nos enfrentamos tienen referencias de la realidad de la que formamos parte. Para interpretar un texto amplia, analítica y comprensivamente, se requiere ser consciente de las repercusiones del contenido de los documentos que consultamos. Para darnos cuenta de la dimensión social que rodea y determina los textos, es importante, al momento de leer, tomar en cuenta la consulta, el análisis de los libros o documentos que trabaja las siguientes categorías de análisis.
campo o escena. Visualiza el momento, el lugar, los personajes de ese tiempo histórico y el público destinatario de ese momento y lugar. Funciones intrapersonales. Es la identidad personal, las opiniones personales, los propósitos, las metas y finalidades. Situaciones concretas de habla. Roles comunicativos. Autor, lector. Emisor, receptor. Roles institucionales. Voceros. Redactores, lectores de noticias. Jefes, empleados. Maestros, alumnos. Funciones emotivas. Es la expresión de sentimientos y de afectos. Funciones interpersonales. Son el tipo de relaciones entre los participantes orientadas hacia una tarea o no. Funciones de grupo. Están determinadas por la pertenencia a un grupo social o profesional. Funciones intergrupales. Son relativas al tipo de relaciones determinadas por el estatus o posición social o económica de los mismos grupos. Por ejemplo, poder, dominio, solidaridad. Funciones culturales. Es la base general común. Son consensos y hábitos por mencionar algunos. Conocimiento. Son los sistemas de creencias, de valores, de valoraciones e ideologías, las implicaciones y presuposiciones de unos hacia los otros y viceversa, todo lo cual afecta a las estrategias discursivas. Listo, entonces aquí, como lo vimos, es bien importante que no se olviden de los siguientes pasos, que son el análisis de diversos factores. Por eso es tan importante este video. Afortunadamente dura 3 minutos, no es extenso, pero les va a permitir a ustedes, si lo revisan, no solo en esta semana, sino en las siguientes, se los van a dejar hasta incluso en la semana 4 que viene el proyecto integrador, van a tener que, en teoría, revisar nuevamente este texto. Y pues lo que contiene es poner atención en cuestiones como el contexto del autor, el contexto de la obra y otros sentidos como el personaje, el narrador, el tiempo, el espacio, etcétera, ¿no? Entonces, véanlo, vean la cantidad de cosas que deben tomar en cuenta para analizar un texto. No son todas al mismo tiempo porque son demasiadas, sino tienen que hacer una lista pormenorizada en sus apuntes. Simplemente me tienen que decir cuáles son los elementos que marca, algunos de los elementos para ustedes, los más importantes, los elementos que se marcan para analizar un texto. Con eso es suficiente. Si ustedes me pueden decir 3 que sean muy importantes y explicarlos, no tienen que enumerar todos como se hace en el video. Para eso está el video, yo no lo necesito. Yo necesito solamente un extracto, un pequeño resumen, una síntesis de lo que ustedes comprendieron del video. Eso es todo lo que me sirve a mí para saber que ustedes pueden aplicar esos conocimientos en el texto, en las actividades integradoras. Entonces, espero que no haya dudas hasta acá. Si es así, por favor, interrúmpanme. Voy a compartir ahora la siguiente parte, que era los textos literarios. ¿Qué son los textos literarios? Me parece que esa pregunta también para los que estaban participando en el foro Aprendiendo, les hice una pregunta que es para ustedes un texto literario. Aquí viene la definición. Algunos sí recurrieron al material de la definición, algunos otros de ustedes no lo recurrieron, simplemente optaron por aquello que saben o aquello que sabían. Alguna noción tendrán de los textos literarios, probablemente de la secundaria. Entonces eso les permitirá a ustedes saber qué son. Y luego aquí vienen las divisiones, que no voy a explicar cada una porque el texto lo explica por sí misma. Son los géneros literarios, que son los narrativa, lírica, dramática, que es el teatro, y son estos textos que son los tres, que son las grandes divisiones del texto, ¿no? Entonces, pues es importante que ustedes lo revisen y vean cuáles son las características de cada uno y distingan o sepan distinguir entre cada uno. Acuérdense, bueno, ahorita lo voy a explicar un poco mejor, pero narrativa es aquel que está escrito como un cuento, una novela, todo de corrido, en los renglones corridos y tiene a veces diálogos. La lírica es aquella que está escrita en versos, tiene rima, tiene imágenes, tiene lenguaje metafórico y es un poco más difícil de comprender. Y el teatro son obras de teatro con diálogos. El drama, perdón, son obras de teatro con diálogos. Van a tener que practicar los tres en las siguientes semanas, entonces sugiero que sea mejor que se identifiquen con él.
recuerden nada más usar esta terminología, es importante, sobre todo en estas unidades integradoras que voy a explicar ahora, que son narrativa, lírica y dramática, o narrativa, drama y lírica. Tanto en el análisis de un texto como en el texto literario será bien importante el lenguaje metafórico, la connotación y la denotación. Entonces no lo olviden, si pueden hacer notas también de aunque no se los voy a solicitar, sino que les lo solicitaré el número 5, ¿no? Y en el número 4, que es la parte que vamos a ver ahora, que es la parte de literatura, la voy a abrir, aunque ahí viene un audio que pueden ver la transcripción del PDF que va a ser aquí la voy a compartir para no ponerles el audio y mejor explicárselos. Aquí viene, básicamente, es muy cortita la explicación de lo que es la literatura. Entonces, pues si la pueden leer también sería muy útil, o escuchar el audio. Ahí sí ustedes deciden cuál de las dos es la que quieren hacer. Y eso sería la parte de la descarga de la literatura. Ahora, el segundo y último de los textos que voy a pedir que tomen notas y que me las compartan las fotos en su cuaderno en mi correo electrónico, solamente en mi correo electrónico, es de fondo y forma, que es el fondo y la forma, y lo voy a explicar muy rápido, pero pues es muy cortito el texto, ¿no? Entonces, en el anterior de textos literarios hablé cuáles son las divisiones: narrativa, lírica y dramática. Son los 3 géneros literarios los más usuales en literatura. Hay otros subgéneros de los cuales vamos a hablar en las siguientes semanas, pero por ahora, repito, narrativa, lírica o poesía y dramática. Narrativa lo relacionamos con cuentos, novelas, fábulas, mitos, leyendas, etc. Lírica lo relacionamos con canciones, con poemas, con sonetos, y el drama lo relacionamos con obras en diálogo, con programas de televisión, con series y con obras de teatro, básicamente, ¿no? Entonces, lo que sí es el fondo y forma, que es algo que también había muchas dudas, ha habido siempre dudas sobre fondo y forma. Y bueno, en pocas palabras, el fondo, aquí están las actividades que son el fondo, el argumento, el tema y la acción, el tiempo, el espacio y los personajes. ¿A qué me refiero? Para decirlo en pocas palabras, ¿qué es el fondo? El fondo es aquello que no estoy leyendo, es aquello que no se puede ver, sino que se tiene que interpretar. Espero darme a entender. Repito, el fondo es aquello que no se ve, sino que se tiene que interpretar. Todo esto que está aquí, el argumento, el tema y la acción, no están como tal ahí. Yo tengo que detectarlos, interpretarlos y explicarlos. Y lo que viene abajo también, que es el tiempo, el espacio y los personajes, también tengo que hacer eso. No vienen como tal, obviamente sí viene el nombre del personaje, pero si me piden explica los personajes y cuáles son sus motivaciones, pues tengo que pensar un poquito, reflexionar, analizar y contestar, porque no está ahí como tal, no es algo que yo encuentre, subraye y copie, es algo que yo tengo que llegar, por eso se llama fondo. Imaginen, por favor, una botella, no sé, una botella de Coca-Cola, de vidrio, y el fondo, que es la parte más baja, no la puedo ver. ¿Por qué? Porque está el líquido. Una vez que yo terminé de tomarla o la he vaciado, ya puedo ver el fondo. Entonces, ¿qué significa eso de vaciar el líquido? Un líquido que no me permite ver el fondo, significa analizar, significa rastrear. Entonces, ustedes lo que van a hacer es leer un texto y tomar o asimilar toda la información que nos da y al final llegar al fondo, que es el tiempo, el espacio, los personajes, el argumento, el tema y la acción. Eso es el fondo. Ahora bien, la forma es muy sencilla. La forma es si está en versos, en diálogos o en renglones corridos. Es muy sencillo. La forma es cómo está. Si está en versos, que está en prosa, en verso, o si está de corrido, que sería narrativa, que sería en prosa. Entonces voy a escribirlo acá para la prosa y el verso son las formas de presentación de un texto.
Lo voy a poner aquí, repito. La prosa y el verso son las formas de presentación de un texto literario. Un texto está en prosa o un texto está en verso. Verso es cuando tiene rima y renglones chiquitos y rima una con otra. Una canción sería en verso. Cuando está en prosa es cuando alguien está imitando como si estuviera hablando, o bien cuando está leyendo una novela, un cuento, una fábula, un mito, una leyenda, etcétera. Esos son, incluso una obra de teatro, son prosa, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo, sería en prosa, o cuando yo leo, la mayoría de las cosas de las que van a leer en la actividad integradora son de prosa. Cuando hay verso, yo me puedo dar cuenta porque son renglones chiquitos. Ahorita vamos a ver también algunos ejemplos. Espero que haya quedado claro esta diferencia entre prosa y verso y entre forma y fondo. Por favor, Andrea y Diana, avísenme si tienen alguna duda, sobre todo en forma y fondo, porque es algo que preguntan mucho en las generaciones pasadas. Y si no queda claro desde ahora, después se pueden confundir. Avísenme, por favor, si quedó claro. Sí, gracias. 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 Luego, vamos a la parte de lenguaje literario, que es connotativo y denotativo. Vean aquí, hay algunos ejemplos, y esos ejemplos... Ay, perdón que me interrumpa. Dime, Diana. Bueno, es que no sé hasta dónde había avanzado antes de entrar yo a la clase, Ajá, pero yo tengo una pequeña duda claro. acerca de la tabla de la primera actividad. A ver, permíteme. Voy a ponerla. Ujú. A ver, déjame compartirla, por favor. Sí, claro. Esta, ¿no? A ver, ya se va a compartir. ¿Esa? Sí, ¿Esa? sí. Perfecto. Bueno, aquí, rápido. Lo que Es- acabo de... Dime. No rápido tú, sino que yo estaba diciendo que le voy a explicar. Dime. perdón. En donde dice cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra. Sí, Entonces, yo he repasado los recursos, pero como que justo en me atoro un poquito porque no entiendo a lo que se refiere con el contexto sociohistórico y cultural. muy bien. Buena pregunta. El contexto sociohistórico y cultural es, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del rey burgués de Rubén Darío. ¿Cuál es el contexto histórico y sociocultural de la obra? Tienes que investigar, si es que es posible, Diana, en la medida de lo posible, por supuesto, tienes que investigar en qué época está situado el texto, no escrito, sino situado el texto. ¿Sí? Sí, esa era mi duda, porque, o sea, como que más o menos me sonaba, pero, o sea, igual estoy equivocada, ¿no? Y ya revisando el texto, pues no viene ni así como que algún indicativo que te diga de qué época es, más o menos, ¿no? Exacto. Exactamente, entonces, a veces nos dicen que no busquemos información de otro lado y que nos basemos solamente en los recursos. No, esa es una buena pregunta que además ya me habían hecho. Hoy por la mañana justo me preguntaron eso y voy a aprovechar para extenderme un poquito de esto. Yo sí prefiero, no sé lo que les hayan dicho en otros módulos, pero yo sí prefiero que busquen otros textos. No busquen en Wikipedia, pero les voy a dar un consejo. Pueden, por ejemplo, buscar contexto histórico del rey. Si tú pones en Google, Diana, el rey burgués de Rubén Darío, la primera entrada que vas a ver, yo creo que de las primeras, estoy adivinando, pero me imagino que la primera va a ser Wikipedia. ¿Tú le das clic a Wikipedia? Sí, tú le das clic a Wikipedia, aunque les digan en otros lados que no. Le das clic a Wikipedia, no lees absolutamente nada, o lees de manera general, ojeas, y hasta abajo, te vas hasta abajo, ahí vienen las fuentes que utilizó Wikipedia para su artículo. Okay. Lo que me gustaría es que consultaran esas fuentes, no Wikipedia, sino las fuentes que usa Wikipedia. ¿Las fuentes de Wikipedia? Así es, esas sí son muy útiles porque Wikipedia a veces tiene errores y Wikipedia sería lo que llamamos una fuente primaria, es como una enciclopedia justamente. Lo que quiero es que ustedes ya profundicen un poquito más. ¿Cómo voy a profundizar? Con las fuentes originales. Las fuentes que usa Wikipedia por lo general son muy buenas, pero lo que hace Wikipedia es resumirlas como una enciclopedia normal. Lo que quiero es que revisen esas.
Ah, ok, muy ¿Sí? bien. Ahí no hay pierde, ahí pueden revisar y siempre no tienen que buscar en muchos lados. Wikipedia, revisan un poquito rápido, van hasta abajo, van fuentes y revisan. A veces están en inglés, pero la mayoría de las veces, si son artículos muy conocidos, están en español. Entonces también les viene ahí. Entonces ahí hay muchísima información y no tienen que romperse la cabeza sabiendo entre cuál es bueno y cuál es malo de los links que les salen en Google. Simplemente con que ustedes los revisen es suficiente y eso les dará mucha información real y que no sea solo de Wikipedia, porque repito, Wikipedia es una fuente primaria. Lo que queremos es que ustedes profundicen hacia una fuente secundaria, que es las fuentes que utilizó Wikipedia. ¿Ok? Ah, sí, muchas gracias. De Muy bien. nada. Bueno, voy a retomar un poquito de manera general. Ahorita voy a hablar sobre las dos actividades integradoras en general, en total, Diana y Andrea. Pero les quería compartir rápido esto, además de forma y fondo, recordarles que, bueno, la primera era cómo analizar un texto literario, el primer video, y el segundo video era de forma y fondo. Aquí no va a contar para las actividades extra, para los puntos extra, pero es igual de importante para entenderlo, qué es denotativo y qué es connotativo. Recuerden, esto lo van a seguir usando sobre todo cuando vean el texto de poesía. Denotativo es el significado que está en el diccionario. Vean que está aquí. Corazón, órgano muscular, que bombea sangre, etcétera, etcétera, es vital para el ser humano. Connotativo es lo que conocemos como otro sentido. Ese a veces no está en el diccionario o no está en el diccionario hasta arriba. Entonces, por ejemplo, corazón es amor. Denotativo es el significado de diccionario, connotativo es los otros significados. Esto es importante que lo recuerden porque se los van a seguir pidiendo en los textos literarios. Entonces, no olviden esta parte, por favor. Y aquí viene lenguaje literario, viene narrativa, poesía y lírica. Entonces, aquí viene una explicación a grandes rasgos de lo que son las características de la narrativa. La narrativa, acuérdense, se relaciona con la prosa y la poesía y la lírica se relacionan con el verso. Entonces, no lo olviden, repito, esas son las formas de presentación. Espero no estarlo confundiendo porque creo que sí es mucha información. Forma y fondo. Fondo es lo que no se ve, sino lo que tengo que llegar. Forma es prosa o verso. Prosa es relacionada con la narrativa. Aquí está. Prosa es la narrativa, esto que estoy marcando aquí. Y verso es poesía y lírica. Nada más, no hay que complicarse demasiado. Entonces, bueno, les recuerdo nada más que deben seguir, o que los invito nuevamente a participar en el foro Aprendiendo. Recuerden que una parte de su calificación es estar en la plataforma determinado tiempo. Yo no califico directamente el foro Aprendiendo, pero la plataforma califica la cantidad de tiempo que pasaste en la plataforma y la cantidad de participación que tuviste en los foros. No es necesario que participen todos los días muchas veces, con que yo lanzo una pregunta todos los días, con que me contesten esa pregunta en algunas partes es importante, ¿ok? Antes de pasar al foro Aprendiendo, antes de pasar a las actividades integradoras 1 y 2, me gustaría hacer un pequeño paréntesis sobre las fuentes documentales, que es lo que le explicaba a Diana, ya que estamos en el mismo tema. Me gustaría que ustedes, pues básicamente recordaran algunas cosas que probablemente ya les hayan repetido en sus anteriores módulos, sobre todo en el 1 y en el propedéutico. Y lo voy a decir con todas sus letras y de manera muy clara. En sus trabajos, por favor, en sus actividades integradoras, 1, 2, en los foros también, tienen que colocar fuentes documentales de análisis, como las que preguntó Andrea, ya sea el tip que le di de Wikipedia, o bien en materiales que estén dentro de la plataforma, los cuales se están viendo en este momento. Si ustedes citas o colocas bibliografía de cualquiera de estos, no hay posibilidad de un plagio, pero tienes que citar y colocar la fuente documental, de lo contrario es un plagio. Y si encuentro un plagio, inmediatamente la regla es esta: primer plagio, se coloca 0 en la actividad y se regresa y se te da una nueva oportunidad para entregarlo durante la misma semana. Segundo acto de plagio, se coloca 0, no se te da la posibilidad de
enmendar el error y se pasa como un primer reporte a tu tutor y a tu asesora. Tercer plagio, pues creo que ya sería acreedor a una suspensión de parte y ya la decisión ya no la tomaría yo, la tomaría Prepa en Línea CEP con sus tutores y asesores. Entonces eviten por favor este plagio. Yo sé que en muchos lugares en internet encuentran las actividades ya hechas y lo que hacen simplemente es copiar y pegar. Eso también está muy penado porque eso no es información que hayan hecho ustedes. Si el ejemplo que me está diciendo Diana, de dónde voy a sacar el contexto sociocultural de la obra, lo encuentras en un lugar, está bien. Puedes poner incluso las mismas palabras entre comillas, eso es bien importante, pero me tienes que colocar, por favor, los datos bibliográficos. Es bien importante. Voy a poner aquí ahorita un ejemplo de datos bibliográficos. Perdón, una Claro. pregunta así Dime, rapidísimo. Andrea. Qué bueno que toca ese tema. Yo en Sí. el primer módulo hice eso que usted está comentando ahorita Sí. y aún así tuve un reporte de plagio. Bueno, me hicieron mi actividad como plagio. Era un resumen que teníamos que hacer. Sí. Y bueno, yo puse el resumen, hice el resumen como yo sabía que era un resumen Sí. y puse de dónde había sacado la información y aún así me pusieron 0 en mi actividad y tuve el reporte de plagio. Yo hablé con mi tutora, con mi asesora, y le comenté que yo tenía esa duda del resumen, porque pues yo había hecho eso y había puesto de dónde lo había sacado, Sí. a la información, y me dijo que eso no estaba bien, que eso no se tenía que hacer. Entonces, en esta actividad sí se puede hacer eso siempre y cuando, no tal cual como dice, las palabras exactas, sino que se puede sacar como la información de ahí mismo, siempre y cuando se pongan los datos de dónde lo estamos sacando. Así es, Andrea, pero yo te voy a hacer una pregunta y después voy a aclararte la situación. En tu resumen, ¿tú literal copiaste las palabras del lugar donde lo obtuviste? No, tal cual no. Yo leí la información, no me acuerdo, era algo estamos viendo algo de universo y planetas y Y tú algo lo así. interpretaste así. Exacto, pero Ok. sacándolo de ahí, entonces me lo tomaron como plagio. El problema de Entonces, ese es que cuando tú, por ejemplo, tenemos algunas páginas que detectan plagio, si tu profesor o asesor virtual, generalmente lo que hago es copiar y pegar respuestas y las paso a una de estas páginas. Si encuentro palabras parecidas, eso sí ya es un plagio. Pero lo que se me hace muy raro que a pesar de que tú pusiste la fuente, te hayan acusado de plagio. Probablemente es que era muy parecido o le pareció muy parecido al asesor virtual entre lo que tú pusiste y la información que él encontró en internet. Entonces, probablemente sea así. Lo que yo voy a decir de una vez desde la primera sesión es claro, intenten no copiar las cosas. Si yo te dejo, por ejemplo, vamos a suponer que yo te dejo un resumen, creo que no es el caso en todo el módulo, pero si yo te dejo un resumen y tú interpretas lo que leíste y me lo explicas con tus palabras, pero no son las mismas palabras, eso no es plagio, siempre y cuando pongas la fuente. Eso es importantísimo. Si tú copias las mismas palabras en una parte, solo una parte del resumen, le tienes que poner comillas. Si pones comillas, es válido que tú las copies, pero si no le pones comillas y tu información es muy parecida, entonces, aunque lleve la fuente, es plagio, porque estás agarrando los datos de otra persona como si fueran tuyos. Okay. Espero haberme explicado con eso, Andrea. Sí, muchas gracias. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a retomar la pregunta que hizo Diana sobre el contexto. Si ella encuentra información sobre el contexto, tiene dos opciones. La primera es leer lo que... Dime. Perdón, retomando un poquito lo que... Claro, dime. Retomando un poquito lo que comenta mi compañera, por ejemplo, yo a veces creo que hay ciertas, por ejemplo, en los resúmenes o cuestiones así, ciertos textos donde si digamos, si parafraseamos o algo así, a veces se puede perder la idea principal de lo que nos están pidiendo. Entonces, a mí no me ha pasado, ¿no? Pero sí me ha costado muchísimo trabajo tratar de hacer mis resúmenes para que no se consideren como plagio. Y, por ejemplo, el asesora pasada que tuvimos, sí. En el módulo pasado sí fue muy exigente con nosotros en el aspecto esto del plagio y hasta por una palabra, ya, o sea, ya era plagio, ¿no? Sí. 1 o 2 palabras así iguales ya era plagio.
Entonces, sí considero también que se puede valer parafrasear, o no sé, Sí, sí. Bueno, es que cómo creo lo que vea también, usted, ¿no? sí, también creo que depende un poco del asesor virtual. Yo por dos palabras o una palabra no te pondría plagios. Uno, porque está la fuente original y dos, porque pueden ser palabras iguales. Tú pudiste pensar la misma palabra que leíste, entonces no es necesariamente un plagio. Creo que Ah, hay niveles de plagio sí, para mí. es que son palabras clave a veces. Por ejemplo, cuando vimos lo de los cuentos del Principito y todo eso que nos Ajá, de los planetas y sí, de todo eso, o sea, son palabras claves que dices, que no bueno, puedes evitar usar. exactamente, ¿cómo Sí, las voy a cambiar? sí, porque si la cambio, o sea, por ejemplo, lo que dijo Andrea, estamos viendo algo del universo. Si no usas la palabra universo, entonces no se va a entender lo que quieres decir. Exactamente. Sí, no, eso lo entiendo. Yo en ese sentido soy bastante flexible y entiendo que tú pongas paráfrasis, que además que sepan la diferencia, y eso me alegra mucho, entre una paráfrasis, un resumen y una cita textual. Cualquiera de las tres es aceptable, excepto la cita textual si toda tu respuesta es solo cita textual. Eso no se vale. Si tú citas y no interpretas o me hablas de cómo interpretas lo que pusiste, eso sí se considera un plagio, pero hay niveles. Por dos o tres palabras, dime. Cuando cuando se pone la cita textual es que, como dice usted, que no se vale, es como si fuera toda una respuesta, es decir, como que todo un texto de respuesta y todo es copiado y pegado. Exacto, eso no se vale. Aunque tengas comillas, eso no se vale, Ah, porque eso quiere decir que lo único que hiciste fue el acto cómodo de copiar y pegar. Eso no se vale. ajá, pero sí puede ser a lo mejor, no sé, uno o dos renglones, Sí, ¿no? claro, eso sí, siempre Los y cuando pongas comillas. comillas, los subrayo, a lo mejor le cambio la letra y los cito. Sí, siempre y cuando pongas comillas, Diana. Eso es importantísimo. Si pones comillas, sí, porque si no pones comillas, me estás diciendo a mí que tú hiciste ese texto y no es así. Ah, ujú. ¿Sí? Es importantísimo que no se les olviden las comillas. Cuando vas a usar palabras iguales de un autor, tienes que poner las comillas, porque si no, eso es plagio. Y me estás diciendo a mí, yo, Diana, y yo, Andrea, hice este texto. Y no es cierto, no es así porque lo obtuviste de otro lugar y no le estás dando el crédito que merece. Eso es nada más. Son cosas bien sencillas de sistematizar de un método, Diana y Andrea, que les van a permitir a ustedes rápidamente identificarse con esas prácticas. Y bueno, yo no soy tan estricto con esas cosas de una o dos palabras. Para mí, sí hay grados de plagio. Hay un grado tolerable de plagio en el cual solamente se les advierte algo y se los advierto en los comentarios, y hay un grado en el que yo ya no tolero eso y simplemente te digo es plagio, o la siguiente, si haces lo mismo, es cero, punto. No hay como demasiado tiempo para darles la oportunidad. ¿Es plagio o no es plagio? Hay grados, una o dos palabras, si son importantes, como bien dijiste, no hay ningún problema, pero si son 25, 30, 35 palabras de 50 posibles, eso ya es un plagio y eso quiere decir que tomaron el camino fácil, que es copiar algo y pegarlo para ver si yo no me daba cuenta. A veces puedo no darme cuenta, espero que no sea así, pero cuando me doy cuenta les voy a tener que notificar que es un plagio, ¿no? Y igual me alegra mucho que nos hayamos detenido en este punto, porque esto me va a permitir explicar rápidamente la actividad integradora 1 y vincularla con el formato APA que ustedes ya conocen, pero que a veces se están confundiendo. No es lo que yo voy a poner como APA, no es necesario que esté todo así siempre, pero es una posibilidad. Ustedes ya han tenido cosas de APA y tienen un manual de citación de Prepa en línea CEP, úsenlo. Si no, pueden acudir a este video. Voy a hacer un ejemplo. Déjenme hacer esto, por favor, porque aquí se acabó la extensión de Prepa en línea CEP. Voy a hacer un ejemplo muy rápido de cosas que más o menos podrían revisar. Vamos a suponer, Diana y Andrea, ¿están viendo el enunciado que puse? Sí, Ok, Diana y Andrea, eso es resumen, paráfrasis o cita textual. cita textual. Perfecto, muy bien. Ahora, para que eso no sea plagio, lo que tengo que hacer es colocar lo siguiente dentro de mi texto.
Miren, para los que van a... Listo. Después de que yo ponga esa cita y de que cierre mis comillas, voy a colocar entre paréntesis el apellido del autor, el año y dónde lo encontré. Vean, Mora 2019 en línea. Listo. Eso es cuando lo encuentran en línea. Si lo encuentro en un libro físico que tiene páginas, voy a poner Mora, 2019, P, que significa página, punto 14, y lo cierro. Eso quiere decir que el apellido del autor es Mora, el año 2019, y en línea es el lugar donde lo encontré. ¿Sí? ¿Está claro este punto? Es bien importante. Esto se pone inmediatamente después de que puse la paráfrasis o la cita textual. También en paráfrasis se aplica, Diana. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, en paráfrasis y en cita textual lo pongo así. ¿Ok? Diana y Andrea, ¿está claro? Sí. Sí, gracias. Perfecto. Ahora, ya que terminé eso, al final de mi texto, al final de mi actividad integradora, voy a poner el siguiente formato. Estoy poniéndolo, ¿eh? Listo. Vean cómo está ahí. Al final, en lo que se llama bibliografía o fuentes de consulta, cualquiera de las dos es válida, hasta el final de su actividad integradora me tienen que poner estos datos. Es un ejemplo, por supuesto. Mora, coma, A, que es la primera palabra de su nombre, punto, entre paréntesis 2019, coma, el rey burgués, entre comillas, que es un cuento, en Ciudad Ceba, es el nombre de la página. Luego, fecha de consulta, 20 es el día de hoy, y abajo me ponen todo el link completo. ¿Se entiende? Es muy fácil ponerlo así. Cualquier cosa me dicen y yo les hago otro ejemplo durante la semana o les pongo algún otro material adicional. ¿Dudas o preguntas sobre la diferencia entre lo que tienen que poner en el texto y al final del texto, las diferencias entre uno y otro, Diana y Andrea? Sí. Bueno, yo lo pongo igual, bueno, hay un poquito de diferencia, pero prácticamente es lo mismo. No sé Sí, si... no, diferencias porque seguramente yo uso APA de algún manual que leí, pero hay muchos manuales. Mientras ustedes, lo que sí no se vale, Diana y Andrea, es solo poner el link. Eso no se vale. Ah, no, por ejemplo, aquí, como usted le pone, Mora, Ajá, se supone que primero va el apellido, sí, después el nombre, ajá, la fecha de publicación, sí, el título, ajá. ya sea del libro, ¿cómo se dice? Ay, se me fue. No te preocupes. Pues el título y después es, bueno, aquí le pone usted fecha de consulta, yo le pongo consultado tal fecha, ¿no? Es lo mismo, no hay problema. No, Y sí, ajá, abajo el link. sí, así, las diferencias son mínimas. Y en vez de bibliografía, bueno, pues yo ya hasta el último ya le pongo fuentes de consulta y ahí pongo todas y cada una. Exacto, no hay problema. Lo que sí, repito, no se vale es poner solo el link. Eso sí, es que no estás identificado con el manual de citación y que no estás identificado tampoco con, o sea, que solo copiaste y pegaste el link, lo cual también es una sospecha de plagio. Cuando ustedes solo ponen los links, ya me empieza a sospechar a mí el plagio. Entonces, yo empiezo a buscar de manera más general porque no han puesto las fuentes en APA, ¿no? Ok. Entonces, Bueno, dime. yo pongo las fuentes de consulta, pero hubo una asesora que nos comentó que también teníamos que poner
la fuente de las imágenes que colocábamos a nuestro trabajo. Excepto que sean tuyas. O sea, si tú hiciste la imagen, por ejemplo. No, yo las busco en Google. Ajá. Y las coloco, o sea, es decir, le pongo la imagen ahí a mi portada, Sí. o dependiendo de qué sea el tema, por ejemplo. Vamos a suponer que tú tomaste una imagen de Sor Juana. Ajá, exacto. Entonces, sí, ahí solamente puedes poner imágenes, fuente, y ya pones ahí sí puedes poner directamente el link. Ok. El link de donde obtuviste la página, Sí, de porque la foto. no hay más de dónde sacar. Exacto, no hay autor, no hay año, o sea, eso es más difícil. Ahí solamente el link y te aseguras de que no estás plagiando tampoco las imágenes. Las imágenes no son indispensables conmigo. Me parece que solo en el proyecto integrador y en alguna de las actividades les piden una portada. Yo no necesito una portada. Si la quieren hacer, sé que es una costumbre de ustedes por presentación y para que se acostumbren, no hay problema. Pero sí. O sea, yo sí siento que aparte de que nos esforzamos para resolver bien, yo creo que también se vale esforzarse para que tenga buena presentación. Claro, lo único que estoy diciendo es que no es indispensable para mí que tenga una portada. La presentación no es indicio de la portada, porque a veces no revisan la portada y hay muchos errores desde la portada. Entonces, pueden hacer la portada porque ya están acostumbrados a eso y ustedes lo consideran un sinónimo de presentación, está bien, pero si no aparece la portada y solo aparece su nombre hasta arriba, tampoco hay problema para mí. No califico eso en rúbrica, pero sé que es una costumbre que ustedes tienen, así que no se las voy a quitar. Y como dices, parte de su esfuerzo es ese, no hay ningún problema, Diana. La pueden seguir dejando. Muy bien, gracias. Sobre los textos que tienen que revisar, que son en la actividad integradora número 1, que son un poema, el cuento del rey burgués y el texto de La verdad sospechosa. Obviamente el más complicado es el de La verdad sospechosa porque es una obra de teatro que está en versos, es una mezcla entre los géneros. Ahí tienen que contestar algunas cosas que, como ya preguntó Diana, pueden buscar en internet, como el contexto sociocultural, el contexto del autor, y lo demás sí ya lo tienen que resolver leyéndolo. Es la intención, el argumento, el tema, la acción, el tiempo, espacio y personajes. Entonces, el autor, por supuesto. El género, pues se los acabo de decir. De hecho, es lírico, narrativo y dramático. Esos son los géneros de los 3 textos que les piden. Y el contexto sociocultural y cultural y social ya lo expliqué con Diana. Y me paso tienen que hacer una relación entre el contexto de la obra con el mensaje. También tienen que hacer un comentario sobre las 3 formas de transmitir un mensaje de cada texto y la forma de ver la vida de los textos con la relación con la suya, es decir, qué mensaje les entregó el texto y cuál es la relación que tiene ese mensaje con el de ustedes. Para finalizar con la actividad integradora 2, tienen que responder algunas preguntas sobre un texto que se llama La canción de oro y una fábula que se llama El perro y el cocodrilo. Son muy cortas, en realidad, no hay ningún problema con ellas, pero tienen que responder ciertas preguntas. Permítanme, aquí están. ¿Qué aprendiste del texto? ¿Alguna problemática? ¿Lenguaje? ¿Cuál es la dificultad? Ahí también pueden colocar, por ejemplo, en la última pregunta, Diana y Andrea, viene la última pregunta, la última pregunta del cuento que se llama La canción de oro, se llama, ¿consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística y por qué? Si tú me justificas por qué el lenguaje literario y tomas de alguno de los textos, de los materiales que estás viendo en pantalla para hacer tu justificación, me pones la cita como practicamos aquí y de esa forma yo sabré que estás consultando un texto literario y un texto de consulta del Prepa en línea CEP. Si quieres buscarlo en otro lado, también se vale con las reglas que ya vimos para la citación. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta para ir cerrando con el espacio de hoy. No, hasta ahorita no. Gracias. Todo bien hasta ahorita. Gracias. Gracias. Déjenme ya nada más terminar con algunas dudas que me pasó su asesora. Aquí me preguntan cuál sería el contexto sociohistórico y cultural. Pues ya lo expliqué. El fondo y forma y el espacio también ya lo expliqué. En el texto de Sor Juana,
la intención de la escritora se le ha complicado. Cuando piensa en la escritora es, ¿qué quiere decir el texto? ¿Qué quiere decir el texto, por ejemplo, es, si habla de amor, ¿cuál es la intención? Ah, pues que el otro escuche su poema de amor, por decir algo, el de Sor Juana, que es, al que ingrato me deja, busco amante. Entonces, su intención es que la otra persona lo lea y que le transmita un mensaje de que a veces las personas no son buenas y entonces uno las busca. Entonces, por ejemplo, ese es un mensaje, espero que no lo copien como tal en sus textos. Lo de connotación y denotación ya lo expliqué con la palabra corazón. Aquí nos dice que para poder poner el contexto sociocultural debemos de buscar relacionado al momento en el que se escribió cada lectura para poder ponerlo, sí, como se escribió cada lectura, o bien cómo está ambientada, en qué está ambientada la obra, la lectura. Contexto de la obra de Sor Juana, identificar algunos elementos de la obra, espacio, contexto socioemocional y cultural de la obra, ya lo expliqué también. ¿El argumento contaría como una síntesis o un resumen del contenido de la narración? Sí, el argumento es de lo que trató. ¿Debo leer las 3 obras para contestar? Por supuesto. Encontrar la intención de los textos, ya lo expliqué. La obra puede tener 2 géneros. No, en el caso de las que nos ocupan, es una obra de teatro. La verdad sospechosa es una obra de teatro en verso. Es una mezcla, digamos, de versos, pero primordialmente es drama, porque están diálogos, pero tiene verso. Pero no puede tener 2, solamente uno, aunque tenga otra intervención, hay uno que predomina. ¿Ok? Y la última pregunta es, no comprende cómo realizar la tabla de la actividad 1, que es la que acaba de preguntar Diana, y que es llenar el cuadro de cada obra. Y sobre los géneros literarios, no se olviden, lírico, narrativo y dramático. Son los 3 grandes géneros literarios. Así que, pues creo que, no sé si tienen alguna duda o pregunta para ayudarles a eso. Y si no, por favor, les insisto que pueden escribirme por correo o pueden mandarme un mensaje directo en alguna duda que tengan, no hay ningún problema, contesto rápido. Y les repito que tanto el video como la actividad, el texto que se llama Fondo y Forma, como el video que se llama Cómo analizar un texto literario, son acreedores a puntos extras en las actividades. Si me envían fotos de sus apuntes de cuaderno antes del viernes a las 7:30 de la noche. Espero que no haya dudas. Si tienen, por favor, Diana y Andrea, háganmelo saber para explicarlos ahorita. Y si Sí, no, dime. Mire, yo, bueno, estuve leyendo los textos y el último de La verdad sospechosa me cuesta de verdad mucho entender. Es que no sé ni cómo explicar cómo me cuesta entender. Sí. Y yo, la verdad, es que no sé si es trampa o no sé si a lo mejor está bien o no, pero yo busqué tal cual así en YouTube. Sí. Y me aparece una que es como una obra teatral. Sí. Y donde están los personajes, donde están diciendo los diálogos, y lo estuve viendo y estuve siguiendo la lectura al mismo tiempo. Sí. Más o menos así pude, así como que comprender un poco, claro. Pero aún así todavía me cuesta mucho trabajo. Igual para las preguntas de la tabla. Sí. Me está costando mucho y sí, la verdad, y sí siento que voy a tener muchos errores. No sé, A ver, ¿qué puedes recomendar en ese aspecto? Sí, claro, te voy a sugerir algo que no tiene absolutamente nada de malo, siempre y cuando utilices la información a tu favor y no la utilices de manera deshonesta. Yo les voy a proponer, de hecho yo lo iba a subir mañana, yo les voy a proporcionar un resumen de La verdad sospechosa, que es el texto de Juan Ruiz de Alarcón. En ese viene una explicación es un resumen como de 2 páginas, en ese viene un resumen de toda la obra, de lo que se trató, como la estamos platicando ahorita. Entonces, a partir de eso, tú tienes que detectar qué parte, porque les piden solo leer una parte, no todo el texto. Les van a pedir una parte y tú tienes que aprovechar cuál es esa parte que se está exponiendo. Entonces, eso te va a ayudar básicamente en la parte de el argumento. Lo demás sí tienes que buscarlo. Yo les voy a poner un resumen, Diana, solamente para que se guíen.
solo como guía y al mismo tiempo, como bien hiciste tú, que lo están buscando en YouTube, en lugar de buscar en YouTube, vas a verlo en el resumen que les preparé y vas a decir, bueno, estos son, y lo vas buscando en la obra original, pero con el resumen también al lado. Es como tener de este lado el resumen, de este lado la obra y vas buscando una cosa con la otra. Eso te va a ayudar a entenderlo un poco mejor. Ya. Ok, muchas gracias. Sí, lo voy a subir el día de mañana como recurso adicional en el foro de novedades por la mañana. Ahí pueden verlo e ir revisando. De todos modos, te sugiero que leas obras. Te sugiero también que puedes revisar algunos videos que hacen un resumen de la obra. Ok, muy bien. Sí, Gracias. eso no es trampa, es intentar adueñarte de una información que no posees. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Investigando. Esto es completamente válido y eso no es plagio. Entonces, Sí, los errores que puedas cometer, perdón, dime. Perdón, es que sí, solo con la lectura no la entendía, o sea, sinceramente no lo comprendía. Hasta Entonces, auditivamente se puede llegar a comprender mejor. Entonces es completamente válido que si no entiendes algo, tú busques comprenderlo en otras formas, como un resumen, como un video, como una explicación, como una nota de periódico, como un reportaje, con tal de que lo entiendas y lo puedas relacionar con lo que estás leyendo. A lo mejor leyendo el resumen o leyendo algo, o viendo algunos videos que expliquen de qué trata la obra, puedes ir tú misma entendiendo y diciendo, sí, mira, aquí dice esto y ya puedo comprenderlo mejor. Así es. Ok, entonces, bueno, es proporcionarles material porque entiendo que La Verdad Sospechosa y Alarcón y el teatro del siglo de oro español, bueno, en este caso mexicano, es difícil. Yo lo mismo lo entiendo, incluso es difícil para mí, pero bueno, se irán identificando un poquito con esto. No, después de esto no verán tanto Alarcón, así es que no se asusten, serán textos más sencillos, así que espero que les sea mucho más leve. ¿Tienen alguna otra pregunta, Andrea y Diana? No, gracias. Está bien, gracias. Perfecto, entonces... Bueno, yo rápido. Dime, claro, no te preocupes, dime. Yo, bueno, todavía no he podido empezar con mis actividades, apenas voy a empezar, yo creo, terminando ahorita la sesión. Sí. Y entonces, estoy todavía un poquito perdida, pero en dado caso de que me empiece a trabar cualquier cosa, el día de mañana igual la sesión se va a tratar de lo mismo, ¿no? Igual puedo entrar y hacerle las dudas. Exacto, si vas a entrar mañana, yo sugiero también que las personas que tengan tiempo, pues entren mañana. Si de hoy a mañana tienen dudas, las pueden plantear y con eso arrancamos la sesión. Ok, y ya gracias. después voy a repetir mucha de la información que vi ahorita, la voy a repetir, ya no sería necesario que te quedaras hasta ese momento. Entonces puedes ver tus dudas, yo explico la cantidad de tiempo que sea necesario, explico las dudas y ya después puedes irte a trabajar justamente en tus actividades, pero yo con eso arranco con sus dudas, ¿vale? Ok, gracias. Listo, entonces pues les sugiero que revisen la mayor cantidad de material en la medida que sus posibilidades temporales lo permitan. Y si tienen dudas, por favor, Diana y Andrea, escríbanme por interno, por el mensaje o bien por correo. Cualquiera de las dos será contestada de manera rápida, espero. Y nada, pues muchas gracias por su atención, por su dedicación, por la presencia y por las preguntas que hicieron, que han sido muy enriquecedoras. Y además, sobre todo, creo que los demás van a aprovechar muchísimo las preguntas que hicieron hoy, porque son preguntas que más o menos siempre hacen, son preguntas frecuentes. Entonces, eso va a ayudarle a otras personas que vean este video para resolverlas y para lograr éxito en sus actividades integradoras. Muchas gracias, Diana y Andrea, y las veo mañana y si no, la próxima semana y si no, por correo. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, igualmente.